Ok, muchas gracias, Sofía. Listo. Voy a iniciar con el webinar y al final vamos a revisar el chat y dependiendo de las preguntas, pues hacemos las diferentes respuestas. Entonces, si me las quieren ir dejando ahí, las vamos a leer hacia el final. Ok, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por asistir a este webinar. La intención de hoy es analizar un poco sobre las diferentes tecnologías que tenemos para punto multipunto en cuanto a la parte de protocolos de comunicación. Entonces vamos a ver aspectos de TDMA y aspectos de polling, que son los dos grandes eh, firmwares con los cuales uno puede hacer una configuración punto multipunto. La agenda tiene 5 temas. Básicamente es la introducción al TDMA, o sea, entender de qué se trata TDMA. Vamos a hablar de los mecanismos de sincronización que ofrece TDMA. Luego vamos a hablar sobre polling. Y vamos a hacer una comparación entre polling con TDMA. Y vamos a tener en cuenta algunas consideraciones prácticas desde el punto de vista de aplicaciones. O sea, vamos a verificar, dependiendo del tipo de aplicación que yo estoy buscando, la cantidad de clientes, el tipo de geografía o de topografía que yo tengo para la solución, cuál de las dos soluciones sería o cuál de las dos tecnologías sería la más interesante. Y por último, vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, comencemos. Eh, TMA como tal es un firmware de transmisión que uno puede tener eh, a nivel de configuración de las soluciones punto multipunto. Entonces, TMA como tal traduce división, múltiple acceso por división de tiempo y básicamente lo que hace es que controla el acceso de cada uno de los remotos en una solución punto multipunto basándose en el tiempo. Es decir, les da unos espacios de tiempo definidos a cada uno de los remotos para que puedan conectarse con la estación base. Este tipo de tiempos en TDMA son fijos. Yo tengo un espacio de tiempo limitado donde yo le estoy entregando a cada uno de los usuarios la capacidad de poder subir la información. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona esa trama, pero básicamente estamos hablando de un tiempo determinado a cada uno de los usuarios. Obviamente, si el usuario no tiene nada que transmitir o tiene poca información que transmitir, digamos que entre comillas va a haber un desperdicio de ese tiempo. Entonces, TDMA es muy interesante para ciertos aspectos, como aplicaciones sensibles de video, porque puede balancear muy bien el acceso en la red, pero de pronto puede ser algo más inconveniente para otras aplicaciones como solamente el uso de Internet, por ejemplo, donde la variación de la cantidad de tráfico es muy notoria en el tiempo. Algo para empezar rápido es que la comunicación entre la base y los remotos, esa transmisión se conoce como downlink. Downlink va a ser un término que vamos a estar viendo bastante en la parte de explicaciones. Entonces es importante tener en cuenta que downlink significa comunicación o tráfico entre la base hacia los diferentes usuarios. El tráfico que va desde los usuarios hacia la base lo conocemos como uplink. Entonces, cuando veamos la parte de definiciones de downlink, uplink, entonces por favor acuérdense, downlink, base a remotos, uplink, remotos hacia la base. Dentro de la estructura de trama de TDMA existe un porcentaje de uplink, downlink. Es decir, es qué tanto tiempo del tiempo que yo le voy a asignar a cada uno de los remotos, yo voy a tener reservado para la comunicación desde la base hacia el CPE y luego de la comunicación desde el CPE hacia la base, es decir, desde el suscriptor hacia la base. Entonces, este tiempo yo lo puedo definir así mismo como el tiempo que yo le voy a asignar en total al CP. Entonces, existen dos conceptos. Uno, que lo llamaríamos frame size, que quiere decir
el tiempo que yo le voy a dar a cada uno de los CPEs para la parte de transmisión, y otro que va a ser downlink y uplink, que es la parte donde yo voy a entregarle un espacio de tiempo dentro de ese tiempo que yo le estoy dando al CPE para enviar la información al CPE o al suscriptor o al remoto, y un tiempo uplink para que el remoto me envíe información a mí como base eh, desde la locación donde esté. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, donde el porcentaje de downlink es menor que el porcentaje de uplink y viceversa. Entonces, aplicaciones como CCTV existen un mayor porcentaje de uplink que de downlink, porque todo el tráfico se genera en una cámara, por ejemplo, una cámara IP, y el video sube a la base desde cada uno de los remotos. Entonces, ese porcentaje sería algo así como un 20-80. En IPTV yo tengo más tráfico downlink que uplink, porque todos los canales de televisión obviamente irían hacia los remotos y por lo tanto habría más tráfico downlink que uplink. Y en el caso de TM sobre IP, el porcentaje es casi similar, en teoría sería un 50-50. Sin embargo, a nivel práctico, ya cuando la base está configurada y los remotos están hablando, el porcentaje o el ancho de banda de uplink siempre va a ser menor que la cantidad de información que yo envío de downlink. La razón es sencilla. Cada uno de los CPEs tiene que esperar a que los otros hablen, mientras que la base tiene la autonomía de siempre estar hablando y que todo el mundo la escuche. Entonces, por eso la recomendación es que el porcentaje para una aplicación de TDM sobre IP o cuando se está buscando un 50-50 sea de 40 de downlink, 60 de uplink. Con eso compensamos esa diferencia práctica que va a haber entre downlink y uplink y podemos crear ese 50-50. La trama TDMA tiene, aparte de la transmisión downlink y uplink, tiene un campo de sincronización. Ese campo de sincronización permite poder enviarle información de los turnos y de los tiempos en que cada uno de los remotos puede hablar. Luego del campo de sincronización tenemos un campo de guarda donde la base calcula la distancia a la cual está el remoto y antes de hablar con el siguiente remoto o de escuchar la respuesta del remoto, entonces lo que hace es que básicamente da un tiempo de espera. Entonces, basado en los kilómetros a los cuales se encuentra la base. El cálculo más o menos es de 3 microsegundos por kilómetro, donde ahí yo coloqué la fórmula donde un milisegundo son 1000 microsegundos, es decir, es un tiempo bastante corto, pero sin embargo existen esos tiempos de guarda y esos tiempos de guarda aumentan en la medida en que los remotos se alejen de la base. Y eso es algo bien interesante que hay que tener en cuenta más adelante cuando veamos algunas de las características de TDMA para entender de que entre la transmisión de downlink y uplink siempre va a haber unos tiempos de guarda, de espera, que el mismo protocolo los exige para poder hacer la parte de sincronización. Hay dos parámetros que siempre van a estar fijos en cualquier tipo de transmisión, punto multipunto. Uno de los parámetros que siempre va a estar fijo o que siempre va a afectar la parte de transmisión es lo que nosotros llamamos el overhead, por los encabezados que se deben colocar las tramas. Entonces digamos que viene mi información, que es una trama de Ethernet ya establecida, y yo a esa trama de Ethernet le voy a colocar unos encabezados de mi protocolo para poder hacer la transmisión sobre la parte inalámbrica. Entonces, esos encabezados son menores cuando yo utilizo un frame size de una longitud grande, por ejemplo, 10 milisegundos, 8 milisegundos. Entonces, cuando yo tengo un frame size grande, pues obviamente los encabezados van a ser pequeños porque la cantidad de datos que voy a transmitir en un instante determinado de tiempo, pues va a ser mucho mayor comparado contra los encabezados que yo estoy colocando. Caso contrario, cuando yo tengo un frame size pequeño, es decir, yo utilizo un parámetro de frame size corto, entonces voy a tener más encabezados porque voy a estar transmitiendo más tramas TDMA, pero voy a ganar en la parte de latencia o de tiempo de espera.
La razón es que si yo transmito un paquete grande, pues voy a tener un tiempo largo y cada uno de los CPEs va a necesitar esperar a que el otro transmita y esos tiempos, aunque son fijos, igual van a ser largos. Entonces, eso va a hacer que la latencia y se incremente, digámoslo así, en el sector donde yo estoy atendiendo el servicio. Si yo reduzco los frame size para que los tiempos sean pequeños y cortos, entonces en ese momento la latencia va a disminuir, pero de manera opuesta va a aumentar la cantidad de encabezados y el overhead que yo le voy a colocar a la base. Entonces, estos dos parámetros que son la latencia, que se da tanto por el tamaño de la trama como por la distancia a la cual van a estar los CPs. Los CPs, sin importar qué parámetro de frame size yo configure o cómo yo altere los diferentes aspectos de la base, siempre va a ser fija. Es decir, ese tiempo que va a gastar la señal en ir desde la base hasta el remoto va a ser mayor en la medida que el remoto esté más lejos. Entonces, ese tiempo yo no lo puedo contrarrestar con nada. Lo mismo la parte de los encabezados en el momento en que yo aplico más tramas. Y eso es importante porque significa que para tamaños de 5 milisegundos voy a tener un menor overhead, pero voy a ganar en cuanto va a tener un mayor ancho de banda. Sin embargo, si yo quiero disminuir la latencia, porque la aplicación requiere una latencia baja, entonces yo puedo disminuir el tamaño o el frame size, el tamaño de la trama TDMA, pero entonces voy a ganar un mayor overhead y por lo tanto voy a disminuir el ancho de banda y en contraprestación voy a mejorar la latencia. Entonces, estos parámetros de overhead y de latencia son importantes para que lo tengamos en cuenta al momento de escoger la configuración adecuada para TDMA. Eh, Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se realiza el procesamiento de una trama TDMA. Entonces, básicamente lo que ocurre es que llega la trama con un encabezado Ethernet, entra al radio, el radio le coloca un encabezado MINT, que es nuestro protocolo propietario para hacer toda la parte de transmisión sobre RF. Luego ese paquete completo, incluyendo el encabezado MINT, se divide en bytes que tienen una longitud exacta en la trama TDMA, que es esta. Entonces hay un número determinado de bytes sin importar si la trama queda entre dos, digámoslo así, segmentos o instantes de transmisión TDMA, el sistema lo que hace es que toma los bytes y los coloca dentro de la trama TDMA. Si sobró algo, como en este caso que sobra algo, pues entonces los deja para la siguiente trama de TDMA. La trama que armó le coloca el encabezado TDMA, todos esos bytes que yo ya acomodé, los coloco como la carga que voy a transmitir y luego le coloco el intervalo de guarda o de espera que voy a tener para la parte de transmisión. Para el siguiente paquete hago exactamente el mismo proceso y lo que hago es que completo la siguiente trama con información de la anterior, información de la nueva y de esa forma voy transmitiendo cada uno de las, de los paquetes que me van llegando al puerto Internet. Aquí lo que podemos entender es que para paquetes grandes, pues digamos que va a haber mayor fragmentación y por lo tanto va a haber un mayor overhead. Para paquetes pequeños, lo que va a suceder es que voy a rellenar las tramas, de pronto me van a quedar algunas vacías y sin importar de que queden vacías, igual él va a transmitir el paquete completo. Entonces, por esa razón, TDMA es muy interesante porque va a mantener tiempos muy estables y va a ayudar a mantener, sin importar la distancia a las cuales están los CPEs, una comunicación constante, pero va a tener algunos inconvenientes en cuanto al sentido de que los paquetes muy grandes van a crear muchísimo overhead y que los paquetes pequeños pues van a crear muchísima carga que va a ir vacía en esa parte de transmisión. Entonces es algo que hay que tener en cuenta al momento de hacer los diseños de TDMA.
eh, debido a que el tamaño de las tramas de TDMA son fijos, eh, aquí nosotros estamos hablando de que TDMA transmite con una precisión de bytes. Entonces, a diferencia de polling, que ya lo vamos a ver ahorita, TDMA permite hacer toda la transmisión de manera más exacta a nivel de los bytes, mientras que polling lo va a hacer a nivel de paquetes enteros. Esto lo que nos garantiza es un jitter cero, casi cero, y una latencia constante. ¿Por qué? Porque como siempre va a procurar tener el mismo tamaño de trama, la espera que va a tener un CPE después de otro CPE, un suscriptor después de otro suscriptor, siempre va a ser el mismo tiempo y por lo tanto va a ser el mismo valor sin importar si los remotos están transmitiendo paquetes pequeños, muchos paquetes, paquetes grandes, no importa lo que estén transmitiendo, siempre va a ser el mismo tiempo de espera que va a tener el sector. Y la razón es que lo hace a nivel de bytes, no a nivel de paquetes. Y otra de las cosas que se puede ver acá es que TDMA no hace ningún tipo de diferencia entre los paquetes que llegan de Ethernet y los paquetes Mint. Eso significa que si yo tengo paquetes, por ejemplo, de voz sobre IP, que son paquetes pequeños, de todas formas él va a poder o él va a crear un paquete Mint que va a ser transmitido a través de TDMA. Digámoslo así, eh, con la cantidad de bytes, perdón, exactos que trae ese paquete. Y no va a interesar que sea un paquete corto o que tenga algún tipo de encabezado de Ethernet o que venga estructurado de alguna forma desde el punto de vista de Ethernet, porque básicamente él no evalúa esa parte de Ethernet. Solamente toma los bytes que vienen armados del paquete MIN y los coloca en su trama TDMA. Y obviamente la cantidad de los bytes, o sea, esta longitud de trama o los bytes que yo estoy revisando aquí dentro del tamaño del paquete TDMA dependerán de los canales a nivel RF que yo estoy utilizando y de las modulaciones a las cuales estoy llegando. Es decir, que esta trama, aunque va a ser igual siempre, puede ser más pequeña si yo tengo canales RF más pequeños o si estoy modulando más bajo. Si yo puedo llegar a altas modulaciones y tener canales RF más grandes, pues obviamente la trama TDMA será mayor y por lo tanto podré colocar más bytes en cada una de esas tramas TDMA. ¿Cómo se configura TDMA? Básicamente se debe cargar un firmware en los equipos donde el firmware es para TDMA, tanto en la base como en los remotos. Y una vez que uno hace ese upload de ese firmware a los equipos, aparecen unos menús de configuración en el lado maestro. En el lado esclavo, por lo general, no existe ningún tipo de parámetro de configuración, pero debe tener el firmware. Y lo que aparece básicamente son los parámetros de frame size, donde yo puedo definirle tamaños de trama desde 10 milisegundos hasta 2 milisegundos. También tengo el radio de download, upload, que fue lo que ahorita estuvimos conversando. Es decir, qué tanto porcentaje de download versus upload yo debo configurar en la solución. Entonces yo tengo una solución de SSTD, debo colocarle un download bajo de 20%, que es el mínimo, y el upload automáticamente se convertirá en 80%. Es decir, aquí solo se coloca el parámetro de download. Si yo estoy en una aplicación de IPTV, pues debo colocar un download alto, que es 80%, y automáticamente el upload será del 20%. Y si yo estoy en una aplicación 50-50, pues la recomendación es que el parámetro sea 40% para compensar el efecto de que el upload siempre va a ser menor que el download por la forma en que está configurado el punto multipunto. Luego aparece la parte de máxima distancia donde yo puedo colocarle de todas formas, él con cada uno de los CPS está calculando el tiempo que va a esperar
dependiendo de la distancia que él calcula a la cual está el CPE, pero digamos que este parámetro es importante para poder definir cuál sería el máximo tiempo posible con el cual él va a calcular el CPE más o el remoto más lejano. Y por último aparece la parte de RCCI esperado, que realmente para un sector no aplica mucho. Este parámetro se utiliza es cuando yo tengo más de un sector. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos sectores y tengo dos remotos que están muy cerca un sector al otro. Entonces, la señal de este remoto puede alcanzar el sector opuesto, o sea, el sector de al lado del sector 1, puede alcanzar la señal del sector 2 y viceversa. Este CPD puede alcanzar el sector 1. Entonces, para yo eliminar la influencia o el ruido que puede tener este sector, este CPD en este sector, que no es el que lo está atendiendo, entonces yo puedo colocar aquí un nivel de RCCI con el cual él va a descartar que las señales vienen de los CPEs adyacentes, sino solamente se va a concentrar en los CPEs que están siendo atendidos por el sector. Una de las ventajas que tiene TDMA es que yo puedo realizar la sincronización, es decir, yo tengo unos tiempos exactos con los cuales estoy transmitiendo esas tramas, donde existen unos niveles de guarda y por lo tanto yo puedo saber en qué momento estoy transmitiendo y recibiendo cada una de las comunicaciones. Y esto lo puedo llevar a un nivel mayor si yo tengo una conexión de GPS. Entonces, si yo tengo una conexión de GPS, yo puedo sincronizar varios sectores para que todos simultáneamente transmitan la información a sus remotos y simultáneamente reciban la información de los remotos. ¿Y esto qué me va a ayudar? A disminuir la autointerferencia, porque al haber sincronización y al haber solamente una transmisión en un sentido a la vez de manera sincronizada, entonces yo voy a poder evitar esa autointerferencia. Adicionalmente a esto, ya lo vamos a ver, me va a permitir hacer un reuso de frecuencias, sobre todo en esos sitios donde yo estoy pagando por un espectro y yo quiero tener la mayor cantidad de bases posibles, o en sitios donde yo tengo banda no licenciada, pero digamos que el espectro es muy corto y yo quiero colocar muchos equipos en ese mismo sitio. Para esto yo utilizo un equipo de sincronización que se llama AUX AutoSync, el cual es compatible con la familia o el equipo R5000 Pro. El equipo R5000 Lite, que aquí lo llamamos hardware H11, la R5000 Pro sería el hardware H08, el hardware H11 o el R5000 Lite no tiene posibilidad de hacer la parte de sincronización, es decir, solamente se puede aplicar TDMA a un sector y ese sector no se puede sincronizar con otros sectores. El R5000 Pro sí lo puede hacer y el hardware 08 lo puede hacer conectándose a través de o conectándose al hub de sincronización que es el AUX OSync. El AUX OSync básicamente lo que hace es que puede sincronizarse a un satélite GPS o GLONASS y también genera una referencia de tiempo a cada una de las estaciones base. Y este tiempo tiene una precisión de menor a un microsegundo. Y yo puedo conectar 7 sectores a este hub para hacer toda la parte de sincronización. Cada uno de los sectores debe ser conectado con un cable especial que se llama CapSync L, que es un cable que también está en el listado de precios, que tiene una configuración y una construcción específica y con el cual ustedes pueden hacer la conexión a este hub. Ahora vamos a hablar rápidamente de Polink. Entonces, Polink es un mecanismo de acceso al medio, es decir, él básicamente lo que hace es que consulta con cada uno de los remotos si tiene algo que transmitir, si no tiene nada que transmitir, pues entonces sigue al siguiente remoto y de esa forma puede reutilizar mejor los recursos. Es un método que está orientado a paquetes completos, es decir, a tramas.
Si ustedes vieron TDMA es orientado a bytes y por lo tanto lo que está buscando o lo que está contando son los bytes. Aquí básicamente si yo tengo un paquete grande, le puedo colocar el encabezado de Mint y lo envío a la parte de RF. Incluso existe la posibilidad de colocar varios paquetes uno al lado del otro y hacer solamente un encabezado y enviarlo a la parte de RF para ser transmitido. Obviamente, pues mejora mucho la parte de rendimiento, no hay desperdicio por lo que yo estoy evaluando cada vez que voy a hacer un polling, o sea, un reconocimiento de mis remotos, estoy evaluando quiénes van a transmitir y quiénes no, reuso mejor los recursos. Los CPs que, que no se ven entre sí, pues obviamente van a tener un mejor desempeño. En el caso de TDMA, los paquetes tienen que subir a la base y digamos que hay un tiempo entre que el paquete sube y el otro remoto también sube el paquete. Entonces, esos tiempos se van adicionando. Acá, al haber una constante cuestionamiento de los recursos a cada uno de los CPEs, entonces el CPE que está esperando ese tráfico simplemente se queda callado y ese tiempo le va a servir al CPE que le está transmitiendo el video o la información a través de la base. Y adicionalmente a eso tiene una opción de polling QoS que le va a dar posibilidades de lidiar con algunos problemas que tiene polling, como es, por ejemplo, retardos muy altos o si yo tengo aplicaciones de misión crítica, pues mantenerlas eh, eh, estables en el tiempo en cuanto a lo que es latencia o no crear esos efectos de jitter, que es esa variación de la latencia fuerte que pueden tener algunas aplicaciones, con la opción de QoS. Entonces, cuando yo tengo el firmware de polling, básicamente lo que yo hago es que en el maestro activo la parte de polling, es decir, si yo tengo una base de punto multipunto y en polling tengo off, no va a utilizar ninguno de los mecanismos, no va a utilizar ni TDMA, ni tampoco va a utilizar la parte de polling. Recuerden que TDMA es un firmware completamente diferente a polling y el que viene por defecto en las bases actualmente es el firmware de polling. Si yo no activo la parte de polling, no le doy polling on, él no va a aplicar todas las estrategias que estamos hablando. Y si yo no le activo la parte de QoS, él no va a aplicar las reglas de priorización para hacer la asignación de recursos. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, la Base Station pregunta a los CPEs si están, van a transmitir algo. Los CPEs envían sus solicitudes, entonces ya la base sabe quiénes van a transmitir y quiénes no. Inicia la parte de conversación con cada uno de ellos. Ellos envían los diferentes datos y por último la base envía los tráficos que van hacia cada uno de los CPS y vuelve y se inicia el ciclo de pregunta. Entonces, la forma en que funciona es básicamente, está la trama completa, se hace una compresión, se coloca el encabezado Mint, el encabezado Mint va acompañado de la parte de priorización de polling, es decir, la reserva de recursos, y toda la trama es transmitida a nivel de RF, lo mismo la siguiente trama. Entonces, ustedes ven aquí la diferencia, es que los CPs están transmitiendo trama por trama. En TDMA se transmitirán ciertos bytes. Si no se completaba la trama, pues básicamente el pedacito que le faltaba a la trama había que transmitirlo en el siguiente ciclo. ¿Sí? Sin embargo, los tiempos son estables. Acá los tiempos no son controlables. La razón por la cual no son controlables es porque si yo tengo 10 CPs, de pronto en un instante determinado de tiempo todos los 10 quieren transmitir algo, en el siguiente instante de tiempo solamente 2. Pueden transmitir tramas muy largas, pueden transmitir tramas pequeñas, y todo eso va a hacer que varíe el tiempo que tiene que esperar un CPE para que vuelvan a hablar con él. Entonces, esas variaciones de tiempo son lo que nosotros conocemos como jitter, como la variación de la latencia. Entonces, por esa razón, el hecho de tener QoS ayuda a compensar en parte esa falencia que esa variación de tiempos, pero no lo corrige,
porque no hay forma de controlar si alguien que tiene alta prioridad puede transmitir tramas largas y por lo tanto tomarse más tiempo. Adicionalmente existe la posibilidad de que un CPE pueda agregar varias tramas, es decir, yo tengo varios paquetes y le coloco solo un encabezado y enviarlo al sitio central. Eso incluso incrementaría la latencia para los otros CPEs, los que están esperando. Eh, Respecto a lo que es TMA versus polling, las diferentes opciones que se tienen en cada uno de eso, la principal de ellas es la parte de sincronización. Con polling no se puede realizar sincronización entre sectores, con TMA es posible hacer sincronización entre sectores. Entonces, ese es uno de las grandes diferencias entre TMA y polling. Eh, por lo tanto, si yo no los estoy sincronizando, puedo caer en lo que se conocería como autointerferencia, es decir, que un sector pueda interferir a otro o que los remotos de ese sector que están transmitiendo puedan llegar a interferir a otro. Por lo tanto, yo tengo que empezar a revisar cómo estoy configurando las frecuencias. Entonces, si yo tengo un arreglo de antenas, por ejemplo, 4 sectores con diferentes frecuencias. Si yo estoy utilizando TDMA, es posible hacer que la misma frecuencia sea utilizada en sectores que están espalda a espalda. Y de esa forma solo tendría que utilizar 2 frecuencias. Y adicionalmente a eso, el espacio a nivel de RF entre cada una de las frecuencias puede ser de 5 MHz. Si yo no tengo la parte de eh, sincronización o TDMA, entonces yo tendría que utilizar 4 frecuencias, pero adicionalmente a eso, entre cada una de las frecuencias yo tendría que dejar un espacio de 20 MHz. En el caso de sincronización con TDMA, yo estoy utilizando para 4 sectores de 90 grados, estoy utilizando y canales de 20 MHz, estoy utilizando solamente 45 MHz. Para el mismo escenario, con polling o sin sincronizar el TDMA, estaría utilizando 140 MHz, es decir, casi un 60% más de lo que tendría que utilizar si tuviera la parte de sincronización. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene TDMA sobre polling o el hecho de hacer sincronización con TDMA. Ahora, una de las opciones para los sistemas polling o los sistemas TDMA que no están sincronizados puede ser una separación de antenas. Por ejemplo, yo tengo los 4 sectores en una montaña, entonces yo tengo que poner una antena de tal forma que no, los remotos de esa antena no se vean con la antena que está a espaldas de ella. Y de esa forma yo puedo salvar la parte de frecuencias sin necesidad de tener sincronización con TDMA. O utilizar sectores que sean bastante dirigidos para evitar ese tipo de interferencia o reduciendo la potencia tanto en los remotos como en las sectoriales. Entonces es otra de las opciones que yo puedo tener para no utilizar la parte de sincronización con TDMA. Pero si ustedes ven, pues son soluciones que dependen del sitio, de muchas condiciones, digámoslo así, físicas, y por lo tanto hacer la sincronización con TDMA y el hub de sincronización pues ayuda bastante. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene TDMA. Ahora vamos a analizar rápidamente 3 parámetros entre polling y TDMA. Parámetros como el número de remotos, el rango de cobertura y qué ocurre cuando no hay línea de vista. El número de remotos en TDMA, entre más remotos yo tenga, pues yo voy a tener una mayor latencia. La razón, porque sin importar si el remoto transmite o no información, siempre va a utilizar un tiempo. Entonces, en la medida que yo tenga más remotos, pues va a haber mucho más tiempo en que la base vuelva a darle espacio para que él transmita. Y eso en palabras prácticas se llama latencia, es decir, el tiempo que tiene o la experiencia que tengo yo para transmitir una información de un extremo a otro. Entonces, TDMA lo que busca es tener un número reducido o limitado de usuarios para poder garantizar una latencia que sea ajustada o estable.
También se puede desperdiciar ancho de banda, porque en esos sitios donde no hay transmisión constante, pues básicamente va a haber desperdiciado esos campos de bytes que yo tengo que llenar. Y por esa razón, digamos que la cantidad de CPs que pueden haber en un sector de una solución TDMA, en un ejemplo de 20 MHz, podríamos estar hablando de 32 remotos. En un ejemplo de 5 MHz, estaríamos hablando de 16 remotos. Para el caso de Polink, eh, estaríamos hablando de que hay un mejor desempeño en el sentido de que yo puedo tener muchos remotos, no va a haber ese problema de altas latencias, porque depende de lo que quieran transmitir. Obviamente si transmiten todos al mismo tiempo, pues va a haber una afectación, una variación fuerte de latencia, pero no va a ser constante, o sea, va a depender de lo que estén transmitiendo los remotos y obviamente pues voy a tener un mejor uso de los recursos. En cuanto al rango de cobertura, si yo tengo remotos muy largos, muy lejos, pues voy a tener guardas que van a ser muy largas y por esa razón lo que va a pasar es que voy a necesitar reducir la cantidad de remotos. Es decir, no voy a poder tener tantos remotos llegando a esa base porque algunos de ellos van a requerir unos tiempos de guarda muy altos. Eh, si yo tengo tamaños de trama grandes, digamos que también tengo que tener en cuenta la cantidad de remotos que voy a trabajar, porque obviamente pues voy a tener que rellenar más tramas y voy a tener un overhead más grande para poder transmitir esos tamaños de paquete grande. Y la ventaja de este tipo de soluciones TMA es que la calidad del usuario no depende de los otros usuarios. Eso es algo que sí ocurre en Polling. En TMA, si yo tengo 3 usuarios que están transmitiendo súper bien y hay uno que está muy lejos, ese que está muy lejos puede afectar a los otros usuarios porque él va a tomar más tiempo. Entonces acuérdense que la latencia va a variar, entonces entre más lejos esté o tenga peores condiciones, pues va a afectar a los otros. En el caso de TMA, no. En TMA, la calidad de cada usuario se va a garantizar, sin importar que haya usuarios lejos o que tengan pobres condiciones de conexión pobres. Entonces es algo bien interesante que tenemos con TMA. En Polling, si un usuario tiene poca velocidad, pues obviamente hay que esperar a que él transmita. Y eso va a significar latencia, que era lo que estábamos hablando ahorita. Ahora, en cuanto a no línea de vista, TMA es mucho más estable porque como él siempre va a garantizar un tiempo establecido, sin importar las condiciones o la forma en que el remoto transmita, entonces esos usuarios que están con una mejor línea de vista que los usuarios que están con una peor línea de vista, pues digamos que no se van a afectar entre sí. Cada uno va a tener la calidad que puede tener como si fuera una especie de enlace punto a punto. Entonces es algo bien interesante para trabajar con las soluciones de TMA. Eh, En cuanto al rendimiento y la velocidad, en TMA, pues la compensación entre downlink y uplink, pues puede afectar o ayudar a manejar la latencia, pero afectar el throughput. Sin embargo, es interesante poder hacer ese balanceo porque uno de los aspectos que más pesa, por ejemplo, en la aplicación de voz sobre IP, es la latencia, pero no es tan importante cuando uno está transmitiendo CCTV. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta para poder hacer ese balanceo al momento de configurar las soluciones de TMA. Y en cuanto a polling, pues lo que hay que tener en cuenta es que si yo tengo aplicaciones muy sensibles a variaciones de latencia, pues es mejor no usarlo. Por ejemplo, lo que es la parte de transmisión de videovigilancia, pues es preferible utilizar TMA que utilizar polling, porque polling, aunque yo utilice la parte de calidad de servicio, que yo compense con ciertas formas, es aleatorio. Si en un instante determinado una cámara de seguridad transmite mucha más información, eso puede crear un jitter que va a afectar a la siguiente cámara de seguridad. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues es mejor TMA. En el caso de Polling, es una aplicación ideal, por ejemplo, para Internet o para transmisión de datos, donde la parte de jitter no afecta mucho la parte de la calidad del servicio. Los dos parámetros, los de tamaño de trama y relación entre downlink y uplink, son interesantes porque yo puedo, como les digo, jugar con esos dos parámetros para compensar ciertos aspectos dependiendo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de tamaño de trama o frame size,
yo puedo hacer tamaños de trama pequeños, por ejemplo, de 2 milisegundos, aunque estoy afectando la parte de throughput, porque acuérdense que cuando coloco tamaños de trama pequeños, incremento la cantidad de overheads. Sin embargo, esa afectación no es tan grande, puede ser de un 10%, y sí estoy logrando reducir la latencia y por lo tanto poder colocar más usuarios en ese sector. Entonces, es una de las formas de tener en cuenta el momento de configurar TDMA. Ahora, en cuanto a download y upload radio, como les digo, el parámetro que aparece es el de download, entonces ese es el que hay que colocar dentro de esa casilla. Y como les digo, depende de la aplicación. Si yo tengo aplicaciones que son 50-50 o que son fuertemente en un sentido, pues tengo que entender cuál es el radio que yo debería utilizar para ese tipo de configuraciones. Por último, en cuanto a conclusiones, digamos que rápidamente, basados aquí en lo que está en el cuadro, igual está la presentación después disponible a través de la red o en el mismo webinar, o si ustedes lo desean, les puedo compartir mis datos al final y ustedes les pueden ver por correo la presentación. Básicamente, TDMA es ideal para aplicaciones donde yo requiero o hacer reuso de frecuencias o tener sincronización, porque voy a tener muchos sectores en un mismo sitio, o donde yo estoy manejando aplicaciones que son muy sensibles a lo que es jitter o variación de la latencia. Digamos que en esos escenarios es donde definitivamente deberíamos pensar en TDMA. O en escenarios donde yo tengo remotos que pueden cambiar sus condiciones de conexión. Por ejemplo, un remoto que está en la mitad de la ciudad donde en cualquier momento lo puede obstaculizar un edificio que hacen o que tiene una línea de vista comprometida y que puede ir empeorando en el futuro, o un CPE que está detrás de, no sé, un bosque y los árboles y todo lo que puede pasar, digamos que lo puede afectar. Entonces, en ese caso, también TDMA es mejor porque TDMA va a ayudar a que esos CPEs no afecten a los CPEs que tienen buenas condiciones de transmisión. Polling, ¿en qué escenarios yo los puedo utilizar? Por ejemplo, en escenarios donde yo estoy seguro de la línea de vista, no tengo ningún problema, y básicamente quiero hacer transmisión de datos, por ejemplo, servicios de Internet, y quiero hacer reuso. O sea, es decir, yo quiero tener más usuarios de los que el ancho de banda de esos usuarios puede sumar en cuanto a la estación base. Y en este caso es una forma de utilizar o de tener un mejor desempeño en la parte de polling. Algo bien importante es que las nuevas antenas que vienen con beamforming, es decir, la familia QMXB, esas nuevas antenas solo soportan el modo de TDMA. La razón es que requieren la sincronización con los remotos para hacer la transmisión utilizando ese beam que va variando en el espacio. Entonces, digamos que para esa nueva generación de equipos, lo que es la QMXB, obligatoriamente se tiene que utilizar el firmware de TDMA. Yo les quiero dar las gracias a todos por haber atendido el webinar. Voy aquí a darle pause. Vamos a esperar aquí un momento. Y quiero revisar si tienen algunas preguntas. Digamos que hasta aquí era la presentación. Les doy las gracias por la asistencia. No sé si tengan algunas preguntas o si ya vamos por terminado el webinar. Creo que no hay preguntas. Hasta el final fue entendible todo. ¿Se escuchó bien? Aunque sea para saber. Ah, ok, perfecto. Gracias, Raúl. Listo, yo creo que entonces damos por terminado el webinar. Espero